Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá. Muy buenas tardes, amables televidentes de su espacio Hay una Esperanza. Aquí estamos como cada primer día de la semana para ofrecerle un programa de edificación espiritual. Hoy vamos a tener un programa muy interesante. El título es Jesús y la Ley. Este programa hoy quiere edificar a cada uno de ustedes acerca de cómo el Señor Jesús pues proclamó su santa ley ya de manera física allí en el monte Sinaí, cuando la pronunció con su propia voz y cuando se la entregó en 2 tablas de piedra a Moisés. Hoy vamos a ver en este programa que Jesús es el autor de la ley, el autor de los 10 mandamientos. Vamos antes a tener una palabra de oración. Oremos. Buen Dios y Padre, gracias por este primer día de la semana, gracias por dejarnos estar aquí, gracias por ayudarnos a predicar tu palabra, gracias por enseñarnos que tú eres el camino, eres la verdad, eres la vida, eres el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Gracias, Señor, por estar en medio nuestro. Gracias, Padre Santo, por orientarnos y por ayudarnos a predicar tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo el que predique a través de nosotros y enseñe a cada uno de los amables televidentes a entender tu palabra y a entender cuáles son tus mandamientos. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar este programa leyendo en el libro de Mateo, capítulo 5. Vamos a ver cuál fue la declaración del Señor Jesús en el libro de Mateo, capítulo 5, qué fue lo que el Señor Jesús realmente, en el capítulo 5, Él reafirmó. Aquí hay una reafirmación de Jesús acerca de la proclamación de su ley allí en el monte Sinaí y cómo Él, ya de manera física, Dios con nosotros, Emmanuel, viene entonces a cumplir la ley y los profetas. Jesús viene a cumplir su propia ley, viene a cumplir su propósito con el hombre. Y leemos en el capítulo 5, verso 17 al 20, el libro de Mateo, lo que dice la palabra de Dios. La ley de Dios nunca cambiará. Esto quiere decir que la ley de Dios es perpetua, una ley que no perime, una ley que permanecerá en el tiempo. Dice: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido a invalidar. Está diciendo claro que no viene, oiga bien, que no viene a invalidar, que no viene a cambiar la ley divina, los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. Dice en el verso 18: os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni un punto de la ley perecerá sin que todo se cumpla, porque Jesús vino a cumplir la ley y los profetas. En los tiempos de Jesús, la ley de Dios a través de la Torá, que ya era la que estudiaban los fariseos y los escribas, esa ley estaba vigente conjuntamente con las leyes mosaicas, es decir, estaban los 10 mandamientos de la Torá y estaban las leyes rituales, las leyes de Moisés. Es decir, que ambas leyes estaban vigentes en los tiempos de Jesús. Y leemos en el verso 19, dice: por lo tanto, el que viole uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos.
pero el que los cumpla y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, la ley está por encima de los escribas y fariseos. La ley de Dios está por encima de los dirigentes. No está por debajo, sino por encima de los dirigentes. ¿Por qué? Porque es una ley proclamada por el mismo Dios. Entonces no puede estar por debajo. No puede ser una ley que usted la tenga como menos, sino como más. Porque la ley de Dios es una ley perfecta, una ley que fue dada en el Sinaí, entregada a Moisés para que la enseñara. Moisés no ha escrito ley con su dedo. Moisés no escribió los 10 mandamientos con su propio dedo, como lo dice el libro de Éxodo. No, mi hermano, la ley de Dios fue escrita por el mismo Dios en el monte Sinaí con su propio dedo. Vamos a leer ahora, después de estas declaraciones del Señor Jesús, vamos a ver lo que dice el libro de Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, porque Jesús dice que viene a cumplir la ley y los profetas. Pero en este libro de Daniel hay una declaración muy importante para nosotros. Daniel habla de un sistema que vendría a final del tiempo a cambiar los tiempos y la ley. Es decir, Daniel está anunciando en el capítulo 7 que vendría un sistema a cambiar los tiempos y la ley de Dios. Vamos a ver lo que escribe el profeta Daniel a través del capítulo 7, libro de Daniel. Dice, verso 25, Daniel 7:25 dice, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Aquí está hablando el profeta de que vendría un sistema que intentaría cambiar los tiempos y la ley de Dios, los tiempos proféticos y la santa ley de Dios. Este sistema, que es el sistema papal, la Iglesia Católica Apostólica Romana, fue y es la iglesia que se atreve a cambiar los mandamientos de Dios y a cambiar los tiempos proféticos. Daniel describe este sistema aquí en el capítulo 7, verso 25, donde dice, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y tratará de cambiar los tiempos y la ley de Dios, y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Aquí está hablando de una profecía que se iba a desarrollar después de estas declaraciones de Daniel, y fue la profecía de las 2000 tardes y mañanas, 2300 tardes y mañanas, y el santuario sería purificado. Está hablando también de la persecución que tendría el pueblo de Dios por 1260 años a través de la Iglesia Católica y de su Inquisición. El pueblo de Dios fue perseguido por la Iglesia Católica a través de los gobiernos civiles, a través de la famosa Inquisición, que no tiene nada de santa, porque fue una Inquisición, ¿para qué? Para eliminar y para torturar y matar a los cristianos que creían en la palabra de Dios, que creían en la Biblia, que fueron tildados de herejes porque leían y estudiaban la Biblia. Entonces vemos aquí que ya lo que el profeta Daniel está hablando en el capítulo 7, verso 25, fue lo que se desarrolló en la historia como la gran persecución de los cristianos, que termina en el año de 1798, cuando el papado sufre una herida mortal
a través del poder civil, cuando Napoleón, a través de su general Berthier, entra al Vaticano, le quita la corona al Papa y es desterrado a Valencia, a un lugar desterrado el Papa de esa época por el general Berthier, que fue enviado por Napoleón a quitarle la corona al Papa. Entonces allí el papado sufre una herida mortal en el área civil, no en el área religiosa. Cayó en la parte civil el papado, es decir, fue depuesto de dos poderes que unía, poder civil y poder religioso, que estaban unidos en el papado, es decir, ellos podían mandar en la parte civil y podían mandar en la parte religiosa. Pero Napoleón entonces entra al Vaticano, entra allí al papado y le quita la corona al Papa y le quita el poder civil. Ya ellos no pueden perseguir, ya ellos no pueden matar a los cristianos que estaban huyendo a diferentes lugares del mundo. Entonces, vamos a leer ahora en Segunda de Tesalonicenses, para que veamos quién es este poder, realmente quién es el que está detrás de este poder, quién está detrás de este poder. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de este personaje, un personaje que se hace famoso en la historia por las cosas que practicó y por las cosas que hizo en contra de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Vamos a leer los versos del 3 al 9. Vamos a ver quién es el personaje que aparece aquí en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 al 12. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es este hijo de perdición? ¿De dónde viene este hijo de perdición? ¿De dónde fue lanzado este hijo de perdición? ¿Por qué se perdió este hijo? Está hablando de Satanás, está hablando de Lucifer, el hijo de perdición, que cayó del cielo a la tierra, el ángel caído, que cae del cielo, que es desterrado, que es lanzado del cielo a la tierra. ¿Por qué? Porque pecó contra Dios en el cielo, violó su santa ley, violó los 10 mandamientos de la ley de Dios. Allí, en el mismo cielo, se produce el pecado que hoy conocemos en la tierra y lo trae Lucifer, lo trae a la tierra y se convierte en Satanás, opositor, contrario a Dios. Entonces, el pecado de Lucifer en el cielo trae el virus del pecado a la tierra. Y aquí entonces el hombre, Adán y Eva, son los primeros en recibir este virus que viene de parte de Satanás, que los infecta a ellos, que violan también el 10º mandamiento, porque ese fue el mandamiento que Satanás violó en el cielo. Violó el 10º mandamiento que dice: no codiciarás nada de tu prójimo. Es decir, Satanás ahora se convierte en el adversario de Dios, porque él pretendía el trono de Cristo, es decir, quería ser como Dios, y por eso fue desterrado junto con la tercera parte de los ángeles que también le siguieron, porque no vino solo. Satanás conquistó en el cielo la tercera parte de los ángeles de Dios, y ellos fueron también desterrados después de esa batalla que describe el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versos 7 al 9. Ahí se describe esta batalla entre el dragón y Miguel, es decir, una lucha que se efectúa en el mismo trono de Dios, y Satanás
ahora es desterrado, Satanás es echado a la tierra, el dragón, la serpiente antigua, el diablo, es lanzado del cielo a la tierra y aquí está ahora con un sistema que él mismo está dirigiendo a través de los hombres. Satanás se adueña del planeta cuando le quita entonces a Adán lo que Dios le había puesto en las manos. Dios había puesto en las manos de Adán el planeta porque para él Dios lo creó. Dios creó el planeta para que Adán lo administrara, para que Adán entonces dirigiera toda la obra de Dios en la tierra. Pero perdió porque pecó, violó el 10º mandamiento, igual que lo hizo Satanás. Entonces vemos que nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Oiga lo que va a ser el hijo de perdición, que ahora es una figura humana que usted y yo podemos verla. Esa figura humana es el Papa, es decir, el Papa representa al sistema papal católico. Es decir, él es su representante, él es el presidente y el sumo pontífice de la Iglesia Católica Apostólica Romana, pero él es también el presidente del Vaticano, la nación más pequeña de la tierra, pero la más poderosa porque gobierna al mundo. Así como usted lo oye, el Vaticano gobierna el planeta, no lo hace otra nación. Lo gobierna el Vaticano, para que usted entienda de qué estamos hablando. Dice en el verso 4, que se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar ¿por qué? Por Dios. El Papa dice que él es el representante de Dios en la tierra. El Papa dice que él es el representante de Cristo en la tierra. Esa es una gran blasfemia que ya lo habló Daniel en el capítulo 7, verso 25, que dice que hablará grandes blasfemias, grandes palabras contra el Altísimo. Ya se ha manifestado el hijo de perdición, ya él se ha mostrado tal como es. Y hoy en día lo vemos actuar y lo vemos ejecutar grandes planes y proyectos, y la mayoría de las naciones lo aplauden, no sabiendo que están aplaudiendo a Satanás detrás de esa figura del Papa. Satanás es quien está detrás del telón, él es que está ejecutando estos planes. Por eso se llama el hijo de perdición, que se opondrá. Oiga bien, que se opondrá a todo lo que se llama Dios. Y el único que puede hacer eso es Satanás, porque él fue arrojado del cielo a la tierra. Y como fue arrojado aquí al terrenucho, aquí a la tierra, entonces podemos decir que él es el príncipe de este mundo, como lo dijo el mismo Jesús. El mismo Jesús dijo, él es el príncipe de este mundo. Contra mí no tiene ninguna potestad. ¿Por qué? Porque ya él fue vencido en el cielo. Ya él no puede vencer a Cristo, porque desde el inicio está vencido. Entonces vemos que ya este hijo de perdición se opone. Oiga bien, se opone a Dios, se sienta en el trono de Dios, en el templo de Dios, y se hace pasar por Dios. Vemos entonces al gran blasfemo directamente entonces manejando a los países, manejando a las naciones, manejando a los presidentes, manejando a las instituciones, manejando a la sociedad civil, manejando a las iglesias. Vemos al hombre de pecado, vemos al hijo de perdición que tiene en sus manos a todo el planeta, por su doble función, presidente del Vaticano y sumo pontífice de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Aquí estamos viendo un gran fenómeno, el hombre que se ha destacado para ser presidente mundial del nuevo orden mundial. Vemos al hombre que se perfila
para ser el gobernante del planeta. Y ya lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque ya esta pandemia nos está diciendo que ellos van a ejercer el poder a través del nuevo orden mundial. Es decir, nos esperan momentos angustiosos, nos esperan momentos de angustias cual nunca se han visto. Eso también lo revela el libro de Daniel. Entonces tenemos que mirar qué es lo que está pasando ya en el planeta. Satanás se está mostrando tal como es y la oposición ya no lo hace soterrada, ya no la hace subliminar, ya la hace directa. Satanás se está identificando ya de manera directa en contra de Cristo porque es su adversario. Esta batalla es entre Cristo y Satanás. Usted como religioso tiene que darse cuenta que la batalla es entre Cristo y Satanás. Entonces vamos a leer ahora a ver qué pasó en el libro de Timoteo. Vamos a ver qué dice Timoteo. La primera carta de Timoteo en el capítulo 1, vamos a ver qué sucede con los obedientes y con los desobedientes. Capítulo 1, primera de Timoteo, verso 8 al 11 dice: la ley condena solo al desobediente. Oiga bien, la ley solo condena al desobediente. Esto quiere decir que si usted niega la ley de Dios, que si usted dice que es salvo por gracia sin las obras de la ley, entonces usted anda en desobediencia. Y dice la palabra de Dios aquí en primera de Timoteo, capítulo 1, verso, oiga bien, 8 al 11, que la ley condena solo al desobediente. Así es que prepárese usted si anda en ese camino. Usted, amigo católico, usted, amigo cristiano evangélico, que anda en ese camino, prepárese, porque aquí dice que la ley condena solo al desobediente. Verso 8, primera de Timoteo, capítulo 1, dice: sin embargo, sabemos que la ley es buena si se la usa debidamente. Sabemos que la ley no es puesta para condenar al justo, sino a los injustos y desobedientes, a los impíos y pecadores, a los irreverentes y profanos, y a los parricidas, matricidas y homicidas. Si usted está en ese grupo, revísese. Si usted anda con ese grupo que dice que son salvos por la gracia, sin las obras de la ley, ustedes ya son salvos por la gracia de Cristo y niegan la ley de Dios y la entierran, entonces usted lleva un calificativo de estos. Dice en el verso 10, dice: a los fornicarios y a los sodomistas y a los traficantes y hombres y a los mentirosos y perjuros y a todo el que se opone a la sana doctrina. Oiga bien, la sana doctrina significa que si usted anda negando la ley de Dios, si usted dice que ya es salvo por gracia, porque su pastor o su pastora o su sacerdote le han enseñado a usted que ya usted no necesita guardar la ley, que ya usted no necesita obedecer la ley, entonces usted anda en transgresión igual que Satanás, igual que Adán y Eva. Es decir, andan en la misma situación, transgrediendo la santa ley de Dios. Entonces vemos aquí que la ley es buena para el que la cumple, la ley es buena para el que la obedece, pero el que no la obedece sabe que Dios le va a juzgar por la ley de la libertad. Santiago capítulo 2, verso 12. Porque seremos juzgados por la ley de la libertad. Entonces vemos que ya aquí hay una declaración de que los desobedientes pues tienen ya su juicio. Dios ya ha hecho juicio con los desobedientes. Primero vamos a leer a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4,
Vamos a ver cuál fue el ministerio de Cristo Jesús cuando vino ya a la tierra, se hizo hombre. Vamos a ver qué fue lo que Jesús vino a hacer cuando vino al planeta, cuando ya Dios envía a su Hijo a buscar lo que se habían perdido. Leemos entonces en el capítulo 4, libro de Mateo, vamos a ver esta declaración muy interesante de cuál fue el ministerio de Cristo. Al 25, dice así la palabra de Dios: Jesús y su ministerio. Dice que Jesús vino a enseñar, a sanar y a predicar el reino de los cielos. Es decir, Jesús tuvo 3 renglones que él obedeció en su misión y que él declaró que vino a enseñar primero el reino de los cielos, vino a sanar a los enfermos, y vino a predicar el evangelio del cielo, el reino de los cielos. Vamos a ver qué declara el libro de Mateo en este capítulo 4, verso 23 al 25. Dice: Jesús sana una multitud de enfermos. Jesús el gran médico, Jesús el gran cirujano, Jesús el médico que se compadece, Jesús el médico que viene a sanar física y espiritualmente a todo un mundo que está perdido en el pecado. Leemos en el capítulo 23 al 25. Y Jesús recorría toda la Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia de la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todo lo que se sentían mal, los afligidos de diversas enfermedades y tormentos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y lo siguió un gran gentío de Galilea y de Decápolis y de Jerusalén, Judea y de otro lado del Jordán. Aquí Jesús ya está demostrando el poder del cielo. Jesús está demostrando que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el enviado, que Él viene a sanar, Él viene a buscar, Él viene a rescatar lo que se había perdido. Vemos aquí al Maestro ya en ejecución, llevando a cabo esta misión de presentar el mensaje del reino de los cielos. Vamos a leer ahora en el capítulo 5, libro de Lucas. Capítulo 5, libro de Lucas. Vamos a ver qué pasó con el Señor Jesús, porque Él andaba sanando, Él andaba predicando, Él andaba enseñando. Cristo anda en una gran labor misionera, porque fue el mejor misionero que ha pisado la tierra. El mejor misionero que ha pisado la tierra se llama Cristo Jesús. Aún siendo Dios, Él como hombre fue el más grande misionero, porque fue el hombre que vino a sanar, el hombre que vino a rescatar del pecado a un mundo perdido. Leemos en el capítulo 5, libro de Lucas, los versos del 12 al 26. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así: un día Jesús sana a un leproso. Aquí vamos a entrar en algo. El Papa acaba de hacer unas declaraciones donde llama a Jesús el gran violador de su propia ley. El Papa llama a Jesús el violador de su propia ley. Entonces vemos que hay una acusación muy grave de parte del Papa hacia Jesús, señalándolo como el violador de su ley. Este relato que vamos a leer a continuación del leproso, que Dios, Jesús, vino a sanar, que vino a darle libertad de la enfermedad, ahora el Papa lo usa en su boca para decir que Jesús vino a violar su propia ley. Esa es otra de las blasfemias que habló el profeta Daniel en el capítulo 7, verso 25, que dice que hablaría grandes blasfemias, grandes palabrerías contra Dios, y aquí lo estamos viendo porque ya lo ha hecho. Y está anunciando y diciéndole a sus seguidores y a las iglesias evangélicas que debemos, dice el Papa,
debemos convertirnos en violadores de la ley, como lo hizo el Señor Jesús. Esa es una blasfemia, señor Papa. Usted no puede llamar al Señor Jesús violador de la ley, porque Él es el autor de ella y Él no puede violar su propia ley, porque Él dice en Mateo 5:17, he venido a cumplir la ley y a los profetas. Usted no sabe diferenciar, usted no tiene todavía conocimiento para diferenciar lo que es Dios y Jesús, que es la misma persona, que es lo mismo. Entonces, Dios es el autor de sus mandamientos. Jesús cumple los mandamientos como persona humana para nosotros, para darnos ejemplo. Entonces, señor Papa, usted está errando, usted está pecando de mano alzada, acusando al Señor Jesús de que es un violador de su propia ley. Jamás el Señor Jesús invalida su ley para entonces violarla. No, señor Papa, usted está equivocado. Leemos en el capítulo 5, verso 12 en adelante. Un día estaba Jesús en una ciudad y llegó un hombre lleno de lepra. Y al ver a Jesús se postró rostro en tierra y le rogó: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: así lo quiero, queda limpio. Y al instante la lepra se fue del hombre. Jesús le mandó que no le dijese a nadie nada. Muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que mandó Moisés para que le sirva de testimonio. Y tanto más extendía su fama y se reunía mucha gente al oír y se sanaba de diferentes enfermedades. Cristo hace un milagro en este hombre leproso, el gran médico divino, el único que te puede sanar por dentro y por fuera, el único que cuando te toca te limpia, el único que cuando hablas contigo te limpia de toda maldad. Cristo Jesús es el amor encarnado, el Dios encarnado en un hombre, el amor de Dios encarnado en un hombre. Cristo Jesús es lo máximo que podemos nosotros tener como Salvador. Señor Papa, se equivocó, pero como el diablo habla a través de usted, el diablo usa sus labios y su boca para hablar. Sabemos que el inicuo, el único que está hablando esta mentira y señalando a Cristo como violador de su ley, es Satanás. Lo hace a través de usted, señor Papa. El diablo lo usa directamente a usted. ¿Por qué? El Vaticano es la silla o el trono de Satanás en la tierra. Si usted no lo sabía, ahí está el trono de Satanás en ese sistema. ¿Por qué? Él se ha apoderado del planeta y a través de ese sistema papal, el diablo gobierna al mundo entero. Naciones enteras están gobernadas a través de ese sistema católico apostólico romano. Vemos entonces que esta blasfemia que levanta el Papa contra Jesús, catalogándolo de violador de su propia ley porque hizo un milagro en sábado, pero en el capítulo 6, oiga bien, en el capítulo 6 del libro de Lucas, señor Papa, aquí le tengo la respuesta del Señor Jesús. Jesús, Señor del sábado. ¿Puede Él violar el cuarto mandamiento? ¿Puede Él mismo violar su propia ley cuando está diciendo que Él es el Señor del sábado? Y nos dice, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el sábado es día santo y sagrado del Señor tu Dios. El sábado es santo y sagrado porque el Señor lo separó y lo bendijo desde el Edén, capítulo 2 de Génesis. Señor Papa, el Señor Jesús dijo que Él es el Señor del sábado. Un sábado, al pasar por los sembrados, los discípulos de Jesús arrancaron espigas
las desgranaban con las manos y las comían. Algunos fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no está permitido en sábado? Jesús les respondió a ellos. ¿Por qué les responde Jesús a los fariseos y a los escribas? Dice el Señor Jesús: ¿nunca habéis leído qué hizo David cuando tuvo hambre? Él y sus acompañantes entró en la casa de Dios, tomó el pan de la presencia que no era permitido comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que iban con él. Y él les dijo: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Papa, Jesús dice que Él es el Señor del sábado. Entonces, ¿dónde está la violación de la ley? ¿Dónde está esa violación que usted hoy en día señala y quiere enseñarle al mundo que Jesús fue un transgresor de la ley? ¿Dónde está esa violación, señor Papa? Jesús dice que Él es el Señor del sábado. Contrario a lo que usted quiere, ser el Señor del domingo. Usted, señor Papa, quiere ser el Señor del domingo, pero no es usted. Sabemos que es el diablo, porque el diablo quiere atribuirse un día para que le adoren. El diablo quiere un día especial para que le dediquen adoración, porque por eso fue lanzado del cielo a la tierra, porque quería que le adoraran como a Cristo. Y no, Él es una criatura, Él no puede ser Dios, ni puede ser adorado. Pero hoy en día usted le sirve de carnada, usted le sirve de trampolín al diablo. ¿Para qué? Para que Él sea también hoy adorado en el planeta a través del domingo, a través del día falso, a través del día espurio, a través del día que se celebra en adoración al Dios Sol. Usted, señor Papa, es el que está haciendo este trabajo para Satanás, llevando a las naciones a que obedezcan el domingo y deroguen el sábado y lo echen por tierra. Yo soy el Señor del sábado, y usted quiere echar a Jesús por tierra cuando usted hace esa acusación. Quiere sacar por completo los 10 mandamientos, donde Él habla en el cuarto que el sábado es su día de reposo. Es decir, que hay una gran confrontación entre Cristo y Satanás. Aunque usted es la figura que el mundo ve, sabemos quién está detrás es Satanás. No es usted, es el sistema que Él está usando. ¿Para qué? Para enseñar falsamente que el domingo es el día de culto, cuando ya Dios estableció que es el sábado. Usted tiene que comprender, señor Papa, que usted es la persona que llevará a la gran confrontación del planeta, lo llevará a la destrucción, como es lo que ha planeado el diablo. El diablo planea destruir el planeta y todo el que le sigue se va con él. Por eso usted tiene que abrir los ojos, hermano católico, hermano evangélico. Usted tiene que abrir los ojos. Usted no sabe a quién se está enfrentando. Se está enfrentando al mismo diablo. No es un hombre común, aunque usted lo ve con una sotana. No es un hombre común. Usted está del lado del mismo diablo y le está haciendo el juego. Sálgase de ahí, sálgase de ese sistema. Dios le llama a que abandone a Babilonia, a que abandone el sistema católico. Dios lo llama por amor para que se salve, porque mientras exista cielo y tierra, el Señor estará llamándolo, porque el Señor vino a eso, a buscarlo. El Señor vino a salvarlo. El Señor vino a enseñarte tu verdad. La verdad que tú quieres saber, Él te la va a enseñar. Tú tienes que escucharlo a Él. Él quiere que tú vengas ahora a los pies de Cristo. Leemos en el capítulo 23, libro de Mateo. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 23. Aquí vemos una declaración ya del Señor Jesús acerca de los atributos
que el sistema a través del Papa, pues le han enseñado al mundo a que crean en lo que él le dice. Mateo 23, verso 9 al 12 dice: a nadie en la tierra llaméis Padre. ¿Cómo es que usted se llama? Santo Padre. ¿Cómo lo califican? Como el Santo Padre. Pero el Señor Jesús está diciendo aquí en Mateo capítulo 23, verso 9, oiga, señor Papa, no, ese calificativo no es para ti. Este calificativo solamente lo puede llevar el Padre Eterno que está en los cielos. Dice: a nadie en la tierra llaméis Padre, porque uno es vuestro Padre, el que está en el cielo. El Dios Todopoderoso, el Dios creador de todas las cosas, el Dios que nos da vida, el Dios que envía a su Hijo a salvarte, el Dios que envía por amor a su Hijo a que muere en la cruz, a que derrame su preciosa sangre para darte vida y vida en abundancia, para lavar tus pecados, a su Hijo, a Cristo Jesús, lo envía el Padre para salvarte. Y hoy tú, señor Papa, te hace llamar ¿quién? Tú te haces llamar ¿quién? Padre, Santo Padre. No es para ti ese calificativo. Tú no lo mereces porque tú eres un hombre, tú eres un pecador, tú eres un hombre que anda en pecado y de mano alzada. Así es que olvídate de ese título que tú le has enseñado a las naciones y a los presidentes y a las iglesias para que te digan Santo Padre. Por cuanto todos han pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay uno solo justo, no hay uno solo justo. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué tú quieres llamarte Santo Padre? No, ese calificativo no te cabe. Vamos a leer ahora en el libro de San Juan, capítulo 5, verso 39 al 47. Vamos a ver estas declaraciones de el discípulo amado de Cristo. Juan, el discípulo amado de Cristo. San Juan capítulo 5, verso 39 al 47. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Escudriñad las Escrituras. Atención, Papa. Atención a los dirigentes. Atención a los pastores. En este momento Dios te envía esta amonestación. A ti que anda enseñando mal. A ti que anda errando y enseñando cosas que Dios no te ha dicho que le enseñe. Capítulo 5, verso 39 al 47. Escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque pensáis que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que testifican de mí. Sin embargo, no queréis venir a mí para tener vida eterna. Así andan hoy los cristianos, huyéndole a Dios, huyéndole a la vida eterna, haciéndole caso a los pastores, haciéndole caso a los sacerdotes. Así anda hoy el mundo cristiano, practicando lo que Dios no quiere que practique. Dice la palabra de Dios en el verso 40, sin embargo, no queréis venir a mí para tener vida eterna. Yo no acepto gloria de los hombres, pero yo os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo vine en nombre de mi Padre, óigalo bien, en el nombre de mi Padre, pero no se lo atribuye, porque Jesús no se hace llamar Santo Padre. Jesús no quiso que se le llamara así, y Él es el Hijo verdadero de Dios, Él es el Hijo auténtico de Dios. Sin embargo, ese título Jesús no lo quiso, porque en una ocasión dijo: ¿por qué me llamáis Maestro bueno? Si bueno solamente hay uno y es mi Padre que está en los cielos. Entonces el Papa quiere que se le llame Santo Padre. ¿Santo Padre de qué? Leemos en el capítulo 42, 43. Yo vine en nombre de mi Padre y no me recibís.
Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis o recibiréis. Oiga bien, a otros reciben y le dan el calificativo, a otros le dan el título Santo Padre, sin embargo rechazan a Cristo. Usted, amigo cristiano, usted, amigo católico, rechaza al verdadero Dios, rechaza a Cristo para darle un título a un hombre. Así anda hoy la cristiandad, así andan hoy los cristianos en el mundo entero. Y dice en el verso 44, ¿cómo podréis creer si buscáis la alabanza los unos de los otros y no buscáis la alabanza que viene del Dios único? No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre. Al quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si vosotros creyereis a Moisés, me creerían a mí, porque de él escribió, porque Moisés escribió de mí. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Aquí hay una gran confrontación. Los escribas, los fariseos, los celotes, los esenios estaban allí. Los saduceos están confrontando a Jesús. Creen en la Torá, creen en los mandatos de Moisés, pero no están creyendo en el mismo Dios, no están creyendo en el Hijo de Dios que está delante de ellos. Si no me creéis a mí, entonces creen a Moisés, pero Moisés escribió de mí, escribió de Cristo. Moisés como profeta escribió de Jesús, porque él mismo le entregó las 2 tablas de la ley a Moisés en el monte Sinaí. Esas tablas las escribió Jesús, se le entregó a Moisés, le dijo que escribiera el libro de la Torá, el libro de los sacrificios en el templo, un libro paralelo a los 10 mandamientos, un libro que va fuera del arca, un libro que queda fuera de donde van los 10 mandamientos que van dentro del arca, no fuera sino dentro, en el lugar santísimo. Ahí están los 10 mandamientos de la santa ley de Dios. Entonces hoy hay una gran confusión, por eso se llama Babilonia, Babel, porque significa confusión. ¿Qué es lo que enseña la Iglesia Católica? Confusión. El mundo está perdido porque están aprendiendo doctrinas de hombre. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, obedeciendo mandamientos de hombres. El Señor Jesús lo dijo claro en Mateo capítulo 15, versos 8 y 9. Le llamó un pueblo que solamente obedece mandatos de hombres, mandamientos de hombres. Por eso andan así, andan ciegos, andan errantes. Vamos a leer ahora en el capítulo 5 del libro de Oseas, capítulo 5, libro de Oseas. Vamos a leer versos 1 y 2. Oseas capítulo 5, versos 1 y 2. Dice: los sacerdotes desvían a mi pueblo. Sacerdotes, escuchad esto. Estad atentos, casa de Israel, casa del rey. Escuchad, porque el juicio es contra vosotros, pues habéis sido blaso en Mizpa y red extendida sobre Tabor. Aquí el Señor está haciendo un juicio a los sacerdotes porque han desviado al pueblo, porque han desviado su iglesia. Aquí vemos una acusación que hoy el Señor la reitera al papado. Esta acusación que le está haciendo a los sacerdotes se la hace hoy en día al papado, que están haciendo extraviar a la grey, que están extraviando a sus ovejas, que están extraviando a sus hijos. La Iglesia Católica está extraviando a sus hijos. El pueblo fue destruido porque le faltó sabiduría. Por cuanto desechaste la sabiduría, y no te echaré del sacerdocio,
porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. Por tanto, cambiaré su honra en afrenta. Comen del pecado de mi pueblo y desean su maldad. El pueblo es como el sacerdote. Lo castigaré por su conducta. Le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán. Fornicarán, pero no aumentarán, porque dejaron de atender al Señor. Así anda la Iglesia Católica hoy en día. Abandonaron a Dios, cambiaron sus mandamientos, cambiaron y sacaron el segundo, sacaron el cuarto mandamiento, dividieron el 10º y añadieron al cuarto: santificarás la fiesta. Es decir, la Iglesia Católica Apostólica Romana es la gran blasfema que habla el libro de Daniel capítulo 7, verso 25. Intentaría cambiar los tiempos y la ley. Aquí lo vemos claro, ya la Iglesia Católica dice que el domingo es su marca de autoridad. Es decir, la marca de la bestia es el domingo. La bestia es el sistema papal. El sistema, el gobierno papal, esa es la bestia que describe el libro de Apocalipsis. Estamos viendo que ya ellos están quitando el antifaz, que se han quitado el tapaboca. Oiga bien, se lo han quitado y hoy anuncian y hablan grandes blasfemias contra Dios, lo cual el Señor tomará entonces en cuenta. Y nos vamos al libro de Apocalipsis capítulo 18. Vamos a ver qué el Señor hará con este sistema. Apocalipsis 18. Vamos a ver cuál es la sentencia de Dios contra el sistema papal, contra su arrogancia, contra su blasfemia por haber violado su santa ley, por haberla cambiado, por haberla dividido. Vamos a ver cuál es la sentencia de Dios contra ellos, señores, porque Dios dice que hará justicia y la justicia de Dios es justicia eterna. Vamos a leer en el capítulo 18, verso 4 al 20. Dice así la palabra de Dios: salid de ella, pueblo mío. ¿De dónde te dice el Señor que debe salir? De Babilonia, de la Iglesia Católica Apostólica Romana, de la gran ramera que ha fornicado con todos los reyes de la tierra, que se han embriagado con sus doctrinas, con sus enseñanzas, que han cambiado la verdad en mentira, que han fragmentado sus mandamientos, que han entrado en idolatría abierta, llenando sus templos de santos y de estatuas. Vemos al gran blasfemo manifestarse y millones de personas creer en este sistema, pero Dios hoy, por su amor, por el amor que Él profesa tener por el hombre, porque antes de que tú lo amaras, Dios te amó primero, porque envió a su único Hijo a morir por nosotros. Hoy Dios te dice: salid de ella, pueblo mío. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se acordó de sus maldades. Dadle como ella os dio, pagadle el doble de lo que ha hecho. En la copa que ella os dio a beber, dadle a beber el doble, por cuanto se glorificó y vivió en deleites. Tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: estoy sentada como reina, no soy viuda ni veré llanto. Por eso en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será consumida por el fuego, porque el Señor Dios que la juzga es poderoso. Cuando los reyes de la tierra que han fornicado con ella y han vivido en deleites vean el humo de su incendio, llorarán y se lamentarán sobre ella. Se quedarán lejos por el temor de su tormento y dirán: ¡ay, ay de la gran Babilonia, aquella fuerte ciudad! En una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra llorarán y se lamentarán
porque alguno comprará más, no comprará más mercaderías de ella, mercaderías de oro y plata, de piedras preciosas, perlas, de lino fino, seda, púrpura, escarlata, toda madera olorosa y objetos de marfil, toda clase de madera preciosa, cobre, hierro y mármol, canela y especias, incienso, mirra, vino y aceite, flor de harina y trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos y hasta vidas humanas, porque el papado ha hecho de todo. El papado es el dueño del comercio mundial. Los grandes comerciantes de la tierra tienen una alianza completa con el papado a través de las diferentes fiestas que hacen cada año en diferentes partes del mundo. Convocan a las naciones y a los pueblos a celebrar esas grandes fiestas a los santos para que la gente entonces incurra en grandes gastos comprando y vendiendo en días espurios, en días que no son bíblicos, que no están registrados en la palabra de Dios, los famosos días santos que la Iglesia Católica celebra a través de su santoral, dedicándole un día a cada santo, donde se le hacen diferentes fiestas y diferentes actividades. Hoy vemos cómo el comercio se lucra a través de lo que hace Babilonia con ellos. Por eso han bebido del vino de la fornicación, por eso tienen una alianza. Los grandes magnates de la tierra están con Babilonia, con la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque se han lucrado, porque han recibido grandes beneficios, por eso están aliados. Pero dice la palabra de Dios en el verso 14, los frutos que tú codicias o que codiciabas se alejaron de ti, y toda tu riqueza y esplendor se acabaron para ti, y nunca más los recobrarás. Los mercaderes de estos artículos que se habían enriquecido a costa de ella, se alejarán de ella por temor a su tormento, llorando y lamentando, y diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad que vestía lino fino y escarlata, y se adornaba de oro, piedras preciosas y perlas! En una sola hora ha sido desolada. Tanta riqueza, y todo piloto y los que viajan en barco o en naves, marineros y cuantos trabajan en el mar, se quedaron lejos, y al ver el humo de su incendio exclamaron: ¿quién era semejante a esa gran ciudad? Escucharán, se echarán polvo sobre sus cabezas, gritarán llorando y lamentando, y dirán: ¡ay, ay de aquella gran ciudad! En ella todo lo que tenían navíos en el mar se habían enriquecido. En una sola hora ha sido desolada. Pero oigan cuál es la alegría del pueblo de Dios. Cuando ya el Señor le ponga término al sistema papal, al sistema de Babilonia, al sistema de la gran ramera, cuando ya Dios en una hora la deje desolada, oiga cuál va a ser la alegría del pueblo de Dios. En el verso 20 dice: alégrate sobre ella, cielo, y alegraos vosotros, santos apóstoles y profetas. Dios ha pronunciado juicio en vuestro favor contra ella. Eso es lo que le espera a la gran blasfema, al sistema católico apostólico romano. Esa es la gran sentencia que ya Dios la pronunció en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Y para terminar, ¿cuál será el fin de la gran ramera? Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, verso 13. Oiga, ¿cuál es el final de Satanás, del sistema papal? Oiga bien, del falso profeta que también acompañó a la gran ramera. El falso profeta es Estados Unidos de Norteamérica, que va a caer en grandes calamidades cuando eche por tierra la ley de Dios, cuando invaliden el sábado
e impongan una ley dominical para que se obedezca el domingo a nivel del planeta. La Iglesia Católica y el Papado, juntamente con Estados Unidos, se embarcarán en este proyecto a través del nuevo orden mundial para decretar el domingo como día de culto, para darle un descanso a la tierra. ¡Qué gran mentira esa de que el domingo es el día que la tierra reposa! Mentira del diablo. El día de descanso, el día de reposo es el santo sábado de Jehová. El sábado es el día santo y sagrado, porque ya Dios lo decretó desde el libro de Génesis capítulo 2. Dios ya ha hablado. El Señor tiene aquí la sentencia para Satanás, el falso profeta, y para la gran Babilonia. Aquí está la sentencia que les toca al diablo y a los que le siguen. Apocalipsis capítulo 20, verso 13, verso 15 dice: el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. ¿Dónde fue lanzado el que no fue hallado en el libro de la vida? Donde usted es registrado como guardador y obediente de los mandamientos. Así es que usted tiene hoy que tomar una decisión. O se queda en el sistema y será destruido en una hora, o viene a los pies de Cristo para ser salvo. Usted hoy decide si estar del lado de Dios o del lado del diablo. Usted escoge: ¿estoy con Dios o estoy con el diablo? Le hemos explicado que Satanás obra a través del papado, usando como cabeza al Papa de Roma. Pero hoy sabemos que Cristo está a la puerta, porque sube. He aquí nuestro Dios, le hemos esperado. Y aquí está Cristo a la puerta y le esperaremos, porque en Él lo recibiremos y nos gozaremos. Con Cristo iremos a la patria celestial. Así es que hasta el próximo domingo, donde estaremos con otro programa similar. Mientras tanto, le decimos que Dios les bendiga. Son de trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá. A la batalla por nuestro Jesús, si venceremos, Cristo muy pronto